por un medio dieléctrico, que por lo general en una primera instancia es el vacío. Entonces la figura que está abajo representa a un capacitor. Tenemos un par de placas conductoras, la placa A y la placa B, y estas placas conductoras están separadas por un medio dieléctrico. Ahora, si bien este es digamos, la respuesta a lo que es un capacitor, lo más adelante viene, lo más interesante viene más adelante en esta diapositiva. Aquí yo tengo nuevamente la representación esquemática de un capacitor. Estas figuras que se ven en color gris en marca de agua representan placas conductoras. Y aquí en medio yo lo que tengo es un medio dieléctrico, por ejemplo el vacío. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando trabajo con capacitores? Lo que hago es, mediante una fuente de energía externa, en este caso una batería, almacenar carga eléctrica en las placas conductoras del capacitor. En este caso, al utilizar una batería, yo lo que estoy haciendo es aportar energía eléctrica al capacitor. Ustedes saben, deberían ya estar abordando estos temas en el curso de teoría, que eléctricamente una forma de aplicar energía es a través de una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial es equivalente a dar energía a un sistema. Entonces, en este caso, la batería justamente entrega una diferencia de potencial al capacitor o bien energía. Y aquí pues realmente es sencillo. En las baterías, si ustedes recuerdan, tenemos incluidas marcas de polaridad. Esas marcas de polaridad me indican la presencia de un potencial positivo, donde está el más, y un potencial negativo, donde está el menos. En el caso de este capacitor, la placa del lado izquierdo está conectada con la ayuda de un alambre conductor directamente al polo positivo de la batería, al potencial positivo. Eso trae como consecuencia que esta placa del lado izquierdo almacene carga positiva. En el lado contrario, en donde se está aplicando un potencial negativo, se está almacenando carga negativa en la placa derecha del capacitor. Entonces, esta carga eléctrica que está aquí, muchachos, aparece debido a la presencia de una diferencia de potencial. ¿Qué deberían esperar, muchachos, si ustedes no tienen esta diferencia de potencial? ¿Cuánto debería ser la carga eléctrica en cada placa? ¿De cero? Cero. Entonces, vean, nosotros podríamos establecer una relación de proporcionalidad entre la carga almacenada de un capacitor y la diferencia de potencial que yo aplico a los extremos de las placas. Bueno, entonces voy a leer este párrafo. Dice, cuando un capacitor se carga, la carga que aparece entre sus placas es siempre directamente proporcional a la diferencia de potencial entre ellas. Entonces, de acuerdo a este párrafo, yo puedo establecer una relación de proporcionalidad entre carga almacenada en el capacitor y diferencia de potencial aplicada. En física, muchachos, ¿cómo yo paso de una ecuación, perdón, de una relación de proporcionalidad a una ecuación? Con una constante. Muy bien, con ayuda de una constante. Entonces, en este caso, la constante la voy a colocar del lado derecho. La voy a representar simbólicamente con una C mayúscula. Y a esta constante, entre comillas constante, le voy a llamar capacitancia. Dice aquí, la constante de proporcionalidad entre la diferencia de potencial y la carga almacenada se conoce como capacitancia. Ahora, en cuanto a las unidades para esta capacitancia, de la ecuación que está señalada ahora yo puedo despejar la capacitancia. Eso me daría como resultado carga entre V, que en este caso va a representar diferencia de potencial. Ahora, si analizo las unidades del lado derecho de la ecuación, voy a observar un cociente entre unidades de carga, que serían Coulomb, y unidades de diferencia de potencial, que serían Volt. Al cociente Coulomb entre Volt se le representa simbólicamente con una letra F mayúscula y se lee Farad. Las unidades para capacitancia sería el Farad. Ahora,
Si yo tomo esta ecuación, muchachos, Q igual a C por V, voy a dejar aquí en la siguiente diapositiva en la parte superior, en rojo. ¿Qué tipo de comportamiento deberían obtener si ustedes grafican carga contra diferencia de potencial? Lineal. Muy bien. Aquí está en la gráfica. Si ustedes comparan el comportamiento de la carga contra la diferencia de potencial, según este modelo matemático debería existir un comportamiento lineal, que es justamente el que está graficado. Ahora, de este comportamiento lineal, ¿qué representa la capacitancia? Una constante. Una constante. Muy bien. Ahora, ¿cómo es la forma típica de un modelo lineal? La capacitancia sería la pendiente, ¿no? Muy bien. Sí. A ver, el modelo típico lineal es el que se asocia a la ecuación de una línea recta. Y ustedes saben que de forma general, una línea recta se puede representar con ayuda de esta ecuación. Y igual a mx más b, cuando las variables son y como función de x. Entonces, en este caso, en el caso en el que yo elija a la variable y como la carga y la variable x como la diferencia de potencial, la m que aparece aquí pendiente sería equivalente a la capacitancia. Entonces, en este modelo gráfico lineal, la pendiente sería la capacitancia. Esto, por supuesto, en el caso de un capacitor lineal, uno que se considera ideal, directamente el que modelo con esta ecuación matemática. Ahora, ¿qué pasa en la práctica, muchachos? En la práctica lo que tengo por lo general son capacitores no lineales, en donde primero, si ustedes comparan las dos gráficas, en el caso de un capacitor no lineal, pues yo no tengo el comportamiento lineal. En lugar de verse una línea recta aquí abajo, se ve una curva diferente a una recta. Y además están marcados unos puntos de discontinuidad aquí. ¿Qué me indican esos puntos de discontinuidad? Vamos a este ejemplo otra vez. Yo lo que hago al capacitor es entregar energía en forma de diferencia de potencial. Y lo que observo en este capacitor es cómo lentamente se va almacenando carga eléctrica. Ahora, ¿qué debería pasar con la carga eléctrica cuando crece la diferencia de potencial? ¿Aumenta o disminuye? A ver, otra vez. Si incremento el valor de la diferencia de potencial, ¿qué va a pasar con la carga que está almacenando este capacitor? ¿Va a crecer o va a disminuir? Crece, ¿no? Crece, muy bien. Y entonces, ¿qué evita, muchachos? Que la carga eléctrica pase de la placa del lado izquierdo a la placa del lado derecho. El material dieléctrico. Muy bien, este material que está aquí en medio es un dieléctrico. Este material se va a oponer al paso de carga de un lado a otro. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando esta diferencia de potencial es muy grande? Cuando esta diferencia de potencial es muy grande, la carga eléctrica en las placas es tan grande que a pesar de que este material en medio se oponga al paso de carga de un lado a otro, al ser tan grande la carga eléctrica, este directamente va a saltar del lado izquierdo al lado derecho. ¿Qué le pasa a ese material dieléctrico entonces? Ese material dieléctrico pierde sus propiedades. Se comporta como un material conductor. A este fenómeno en el cual el material dieléctrico pierde sus propiedades dieléctricas se le conoce como ruptura de la rigidez dieléctrica. El material pasa de ser un dieléctrico a un conductor. ¿Ustedes creen que sea sencillo llegar a ese punto en un material? Por ejemplo, si ahorita mismo No. estamos rodeados de la capa atmosférica, la atmósfera, muchachos, ¿será un dieléctrico o un conductor? Dieléctrico. Muy bien. Y entonces, en principio, ese dieléctrico se va a oponer al paso de carga en su interior. Ahora, en una noche de tormenta, en donde se forman rayos, muchachos,
¿qué le pasa a ese dieléctrico si se forma un rayo en la capa de la atmósfera? ¿Seguirá siendo dieléctrico si se forma un No, rayo? No, ¿verdad? Lo que yo logro por las diferentes condiciones atmosféricas es que ese dieléctrico que representa a la atmósfera pierde sus propiedades dieléctricas y se comporta como un material conductor. Y un fenómeno asociado a esta ruptura de la rigidez dieléctrica, permítanme un momento porque esto está... Ok, ahí va. Un fenómeno asociado a la ruptura de la rigidez dieléctrica es la generación de una gran cantidad de calor. Como el material se opone fuertemente, el material dieléctrico se opone fuertemente al paso de carga eléctrica en su interior, eh, al yo forzarlo a que transporte carga eléctrica, voy a generar una gran cantidad de calor. Y esta gran cantidad de calor al interior del dieléctrico puede ocasionar que el dieléctrico cambie a nivel químico o bien que simplemente se destruya por un proceso de combustión. Ahora, la relación que existe entre la diferencia de potencial máxima que puedo aplicar aquí el medio dieléctrico está en la parte central, entre las placas conductoras superior e inferior. Entonces, la relación que existe entre la diferencia de potencial que aplico a este material dieléctrico y el campo eléctrico de ruptura, que es justamente el punto en el cual transita de un dieléctrico a un conductor, esa relación se puede estudiar a partir del cociente que aparece aquí en la siguiente diapositiva. Ahora, parece ser un modelo matemático sin sustento teórico. Sin embargo, no es así. Ya antes, en la primera práctica, no, perdón, en la práctica de la semana pasada, a ustedes se les había preguntado la relación que existe entre una diferencia de potencial y un campo eléctrico. Voy a colocar esa relación, es una relación a través de una integral. Aquí está. Esta expresión que está aquí, muchachos, la ecuación, es la relación general que existe entre una diferencia de potencial y un campo eléctrico. Ahora, aparentemente, el argumento de la integral parece ser muy complejo. Sin embargo, podemos llegar a un caso particular de esta expresión que es más sencillo de entender. ¿Cómo resolverían el producto punto que está aquí dentro? Sería primero la magnitud de la primera cantidad vectorial, campo eléctrico, por la magnitud de la segunda cantidad vectorial, dl, por el coseno que se forma entre estos dos vectores, e y dl. ¿Cuál es el caso más sencillo para resolver? Pues aquel en el que el ángulo que separa estos dos vectores es 0 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 0 grados, muchachos? 1. Muy bien. Vamos a quitarlo de aquí. Ahora, otra cosa que podríamos hacer para simplificar esta integral es considerar que el campo eléctrico es constante, que no depende del diferencial de longitud. Y entonces, si es una constante, ¿qué pasa con ese campo eléctrico? Pues una solución posible es extraerlo de la integral como una constante de integración. Aparecería entonces el producto entre el negativo de la magnitud de campo eléctrico por la integral del diferencial de línea. Y entonces esta integral pues se puede resolver también de forma trivial, simplemente como una distancia. Ahora, los límites de integración yo los puedo elegir de tal forma que adicionados a este signo negativo me entreguen un producto positivo, como el que está aquí a la derecha.
Entonces, esta ecuación lo voy a colocar aquí arriba, en rojo. Establece la correspondencia entre una diferencia de potencial y el producto entre la magnitud de campo eléctrico y una distancia. Evidentemente, pues es un caso particular. La expresión más general está aquí a la izquierda. Entonces, solo en ciertos casos este modelo matemático será válido. Ya mencionamos cuáles son todos los requisitos. Que el campo eléctrico sea constante, que no dependa de L, y que el ángulo que se forme entre el vector campo eléctrico y el diferencial de línea sea de 0 grados. O sea que estos dos vectores sean paralelos. Muy bien, ¿cómo quedaría el despeje de esta expresión para E? ¿Están de acuerdo que casi es esto? Sí, Muy bien. Ahora, entonces, ¿por qué aparece aquí Vmax y aquí E subíndice R? Vmax representaría la diferencia de potencial máxima que yo puedo aplicar a un capacitor sin que éste sufra la ruptura de la rigidez dieléctrica. Entonces, este cociente, diferencia de potencial máximo entre distancia, me va a entregar el campo eléctrico de ruptura, el valor de campo eléctrico a partir del cual yo voy a realizar la ruptura de la rigidez dieléctrica. Y pues evidentemente cada material dieléctrico tiene su propio campo eléctrico de ruptura. Ahora, también parte de este tema consiste en abordar ciertas cantidades que se conocen como constantes dieléctricas. Esto lo van a discutir con mucho más tiempo en el curso de teoría. Van a definir un fenómeno que se conoce como polarización y van a establecer que la polarización en un material dieléctrico depende del campo eléctrico que se le está aplicando. La polarización es proporcional al campo eléctrico. La igualdad se va a obtener con el uso de una constante, la que está aquí. La constante en este caso es epsilon 0 por chi subíndice E, que se conoce como susceptibilidad eléctrica. Entonces vean, la susceptibilidad eléctrica es una constante de proporcionalidad entre polarización y campo eléctrico. Ahora, hay formas equivalentes a la susceptibilidad eléctrica. Está otra constante que se conoce como permitividad relativa, que se representa simbólicamente con una letra K. Y esta esta permitividad relativa sería la suma de la susceptibilidad eléctrica y 1. Otra constante equivalente es la permitividad del material, epsilon, que con esta ecuación se puede establecer una correspondencia con la permitividad relativa y la susceptibilidad eléctrica. Entonces, parte del día de hoy, muchachos, parte de las actividades del día de hoy serán tratar de analizar el concepto de un capacitor, las propiedades que él tiene y, por supuesto, representar esto con ayuda de los simuladores. Ahora, me gustaría comentar solo una última cosa. Originalmente, de acuerdo a esta discusión en la presentación, la capacitancia establece una correspondencia entre carga y diferencia de potencial. Es una constante que ayuda a establecer una igualdad. Ahora, esto desde el punto de vista de carga y diferencia de potencial. ¿De qué depende la capacitancia en un capacitor, muchachos? Vamos a utilizar este modelo matemático que está aquí abajo a la derecha. Esta ecuación es importante porque me define de qué propiedades depende la capacitancia. Si bien es cierto que la capacitancia anteriormente establece la correspondencia entre carga y diferencia de potencial,
Lo más correcto sería decir que la capacitancia depende de estas cantidades que aparecen a la derecha en la ecuación. Este epsilon 0 ya lo han trabajado ustedes en este curso. Se conoce como permitividad eléctrica del vacío. Y esto ocurre porque en el capacitor que estamos mostrando aquí arriba, el medio que está dentro de las placas es el medio vacío. Si yo tuviese un medio diferente, ¿qué constante debería colocar aquí, muchachos? La permitividad del material. Así es. Esta constante debo modificarla para que se incluya el efecto del material. Entonces, la capacitancia depende del material, del tipo de material. Y aquí aparece un cociente entre área y distancia. Esta área se refiere al área de la placa del capacitor. Digamos que aquí la placa se está extendiendo fuera del plano de la pantalla hacia ustedes. El área de esa placa conductora sería esta cantidad que está aquí arriba. Y este parámetro D representaría la distancia de separación entre las placas conductoras del capacitor. Para generar una capacitancia grande, ¿qué debo hacer con el área? ¿Debe ser grande o pequeña, muchachos? ¿Están de acuerdo que hay una relación de proporcionalidad entre carga y área? Entre capacitancia y área, ¿de acuerdo a esta ecuación? Pues sí. Sí, ¿verdad? Entonces, a Solo mayor falta, área ajá, habrá mayor capacitancia, a menor área habrá menor capacitancia. ¿Y qué pasa con la distancia de separación entre placas? Ocurre todo lo contrario. A mayor distancia de separación entre placas, menor capacitancia. A menor distancia de separación entre placas, mayor capacitancia. Esta ecuación no es general. Corresponde solamente a un capacitor de placas planas y paralelas. El día de hoy vamos a trabajar también con esta ecuación. Y eso sería todo lo del previo. Entonces, ahora vamos a continuar ya con la práctica. Vamos directamente a la actividad número 1. Dice, relación entre la capacitancia y los factores geométricos de un capacitor. ¿Alguien que lea esta primera parte de la actividad? sí, dice, con el simulador propuesto y con el capacitor desconectado a la fuente determine la capacitancia en función de la distancia de separación entre las placas. Se sugiere utilizar el intervalo 2 milímetros a 10 milímetros, variando cada 2 milímetros y registrando la capacitancia correspondiente. Dibuja el modelo gráfico del comportamiento de C en función al inverso de D. La capacitancia C en función al área común entre las placas. Se sugiere utilizar el intervalo de 100 milímetros a 400 milímetros cuadrados, variando cada 50 milímetros cuadrados y registrando la capacitancia correspondiente. Y dibuja el modelo gráfico del comportamiento de C en función de A. Muy bien, entonces yo aquí mismo voy a abrir el simulador para que no pierdan ustedes la continuidad. Esto igual lo pueden hacer ustedes en cada una de sus computadoras. Muy bien. Una vez yo doy clic al enlace del simulador, aparecen dos opciones. Directamente trabajo con capacitores o también incluir el efecto de una bombilla, de un foco. Por ahora vamos a quedarnos solamente con capacitores. Entonces, al hacer clic en ese botón, aparecería la siguiente pantalla, la que ustedes están observando. En esta pantalla, muchachos, nosotros lo que podemos hacer es modificar la distancia de separación entre las placas, el área de la placa y, como ustedes ya lo saben, de acuerdo al modelo matemático, el último de la presentación, eh, ustedes saben que la capacitancia se ve afectada tanto por la separación entre las placas como por el área de la placa. Entonces, la primera parte de la actividad 1
se relaciona con el efecto de la separación entre las placas conductoras. ¿Qué valor de área sugiere dejemos esta parte de la actividad? No sugiere un valor como tal. A ver, voy a leerlo yo aquí en un documento por separado. No habla exactamente de un valor, entonces ustedes, de acuerdo a lo que van a entregar la siguiente semana, van a dejar algún valor fijo. Por ejemplo, este de 200 milímetros cuadrados, que es el que aparece de forma predefinida cuando yo abro el simulador. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer, muchachos? Aquí en la parte superior aparece un valor de capacitancia, que evidentemente depende de la distancia de separación entre placas. Para una distancia de separación muy grande, vean que la capacitancia disminuye. Entonces, ustedes van a elegir valores arbitrarios de separación. Tomen en consideración la sugerencia que hace la práctica. Entonces, si gustan, doy unos minutos que hagan esta toma de datos. ¿Les parece bien? Sí, profe. La sugerencia en la actividad dice que ustedes se desplacen 2 milímetros hasta 10 milímetros, variando cada 2 milímetros. Entonces, en total debería haber 5 mediciones. Profesor, una duda. Te escucho. En el último punto de dibuja el modelo gráfico del comportamiento de capacitancia en función inverso de la distancia, ahí cómo es una gráfica que tenemos que hacer.
¿Quieres que lo haga? A ver, pregunta para todos. ¿Quieren que lo vaya haciendo en Excel para que vean cómo aplicar, cómo son los cálculos, ir comparando? Sí, Sí, profe, por Sí, profesor, por favor. Sí. Práctica.